Hemos llegado a la lección del día martes y hoy vamos a hablar sobre Babilonia, el centro del culto al sol, y vamos a descubrir por qué hablar de este tema que nos pareciera un poco más como histórico y decir, bueno, pero sí, Babilonia antigua puede ser que haya sido adoradora del sol, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, lo vamos a descubrir este día en la lección. Por eso vamos a pedir la dirección de nuestro Dios por medio de una plegaria. Nuestro bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra y necesitamos tu ayuda, Señor, para que ilumines nuestras mentes, ilumines nuestros corazones a fin de aprender lo que tú quieres que aprendamos hoy para el siglo XXI. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día, Pastora Ani Perla, la pregunta que a veces surge en su mente es, ¿por qué es importante hablar de la historia de Babilonia como adoradora del sol? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y qué nos dice a nosotros el hecho de que Babilonia sí, antiguamente haya sido adoradora del sol? Bueno, creo que si uno estudia la historia y las grandes civilizaciones, un factor en común que existía en todas ellas era la adoración al sol. Los caldeos, los sumerios, los egipcios, los fenicios, todos ellos tenían esto en común, adoraban al sol. Uno se pregunta por qué. Recordemos que al crear Dios la humanidad, después caer en pecado, después Dios da oportunidad de gracia, la humanidad se reproduce y lastimosamente algunos abandonaron el culto a Dios y entonces comenzaron a adorar cualquier otra cosa, porque Dios ha puesto siempre en el corazón del ser humano el deseo de adorar, de admirar a alguien fuera de uno mismo. Y fue así como ellos adoraron a las criaturas en vez de adorar al Creador. Y todo esto se fue pasando a lo largo de los siglos a tal punto que la civilización de Babilonia, que también son los mismos que los caldeos, sí, también ellos tenían como su centro de adoración el sol. Y esto realmente era una señal de su paganismo y era una indicación de que ellos no adoraban al Dios creador de los cielos y de la tierra. Muy bien, bueno, pero considerando eso, que ellos no adoraban al Dios creador, uno creería que eso no podría afectarle al pueblo de Israel, pero vamos a ir a leer un texto que se encuentra en Ezequiel, que es sorprendente en realidad, porque encontramos que ha entrado en el pueblo de Israel este problema, y en Ezequiel capítulo 8, verso 16, encontramos este texto y dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y, pastor, ¿cómo es posible que una nación que recibió tanta luz, tanta revelación de Dios, de quién es Él como el Creador, ahora termina adorando al sol? Bueno, es realmente asombroso el ver que la casa dedicada al culto para Jehová, Creador de los cielos y de la tierra, había sido invadida por personas que estaban incorporando práctica de adoración pagana. En este caso estaban adorando al sol. De esa manera daban sus espaldas a la casa de Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración. Dice que ellos estaban con sus rostros hacia el oriente, o sea, hacia el este, donde nace el sol. Y es interesante que cuando Dios le dijo al pueblo que construyera el santuario, la manera como Dios lo diseñó, la ubicación, el lugar santísimo estaba hacia el oeste. O sea que cuando los israelitas se reunían para adorar a Dios, ellos le daban la espalda al sol. Ya Dios, siglos antes que esto sucediera, cuando Dios dio la disposición del santuario, ya Dios había tomado en cuenta eso porque Dios no quería que se mezclara, que hubiera confusión, que se pareciera la adoración a Él con lo que hacían los paganos. Dios quería que hubiera una total distinción entre el culto para Él y lo que los paganos hacían con sus dioses. Entonces es interesante cómo Dios hace esa provisión con mucha anticipación, de tal manera que si alguien adoraba al sol, entonces le estaba dando la espalda
al santuario de Dios. Pero si alguien adoraba a Dios, le estaba dando la espalda al sol y así quedaba claramente definido a quién se adoraba. Mire qué tremendo esto. Pero pastor, en la Biblia encontramos algunos otros textos que nos hablan sobre por qué Dios no quería que se adorara al sol. Claro, de hecho, como hemos mencionado, era una práctica que estaba arraigada desde tiempos muy antiguos y, por ejemplo, llama la atención que en el libro de Job, queremos invitarles a tomar sus Biblias en el libro de Job, el capítulo número 31 y los versículos 26 al 27, una de las cosas que Job dice en su defensa es que él logró mantenerse firme en su vida en contra de este tipo de práctica, pero veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice así: si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, vamos a leer el verso 28. Correcto. Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Muy bien, esto es extraordinario porque si tomamos en cuenta que el libro de Job fue el primer libro en ser escrito, no está primero en la Biblia, pero fue el primer libro en ser escrito, lo escribió Moisés allá en su tiempo cuando estuvo en Madián, ahí Dios le dio esas revelaciones, él escuchó la historia y Dios pues le inspiró para escribir este maravilloso libro. Entonces quiere decir que desde el tiempo del patriarca Job y desde mucho antes ya estaba esta práctica de adorar a los astros. Y Job dice, yo jamás hice eso, porque eso equivaldría a negar al Dios soberano. Realmente alguien podría pensar, no, pero si, ¿qué de malo tenía? Y era lo que pensaban aquellos hombres que estaban descritos en el libro de Ezequiel. Probablemente ellos pensaron, no, ¿qué de malo tiene adorar al sol? Y peor aún, si ellos entonces estaban haciendo un sincretismo, una mezcla, y decían, no, pero si Dios hizo el sol, entonces adoramos al sol y a Dios, y queremos mezclar la verdad con el error. Ese era el engaño. Job dice, yo me mantuve. Ahora Dios, yo me mantuve en la verdad y jamás sucumbí ante la tentación de adorar a los astros. En Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, nosotros encontramos también que Dios había advertido a su pueblo en contra de este tipo de práctica. Deuteronomio, vamos a leer el capítulo número 17 y el versículo 3. Que dice así: que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Muy bien, está muy claro. Dios dice, yo he prohibido que ustedes adoren. No piensen que eso es una práctica liviana, inofensiva, inocente. No. Y si vamos al mismo libro de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 19. Que dice así: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Muy bien, aquí Dios nos dice, mira, no adores a los astros, yo los creé y los he dado para todos, no tienen nada de especial. O sea, eso les está diciendo él en el sentido de adoración, no tienen algo especial, adórame a mí, yo lo hice, yo lo puse ahí, y lo vemos claramente en el registro de la creación. Así que podemos ver a través de estos textos cómo a lo largo de la historia la adoración al sol fue central en todas las culturas paganas, en todas las civilizaciones que pues no estaban basadas en Dios y cómo esta práctica era una clara manifestación de ir en contra de la voluntad de Dios, quien había dado órdenes claras al respecto. Pero ahora, pastor, suponemos que cuando llegue el cristianismo hay una revelación más plena de Dios. De hecho, la Biblia lo dice, con Jesús llega la revelación más plena de Dios a la humanidad. Esto ha quedado superado, podríamos pensar. Es decir, ya no hay ese tipo de adoración, ha quedado superada y definitivamente ahora toda la adoración que rinde el cristianismo es dedicada a Dios, y por eso predicamos, por eso enseñamos, por eso ayudamos a gente. Pero eso es lo que ha pasado en la historia, pastor. Bueno, es una pregunta, una declaración
realmente que tiene grandes implicaciones. Tristemente, hermano Gerson, como hemos venido estudiando, la Biblia nos habla que también la iglesia de Dios o el cristianismo iba a ser contaminado por estas prácticas paganas, incluyendo la adoración al sol. Wow. Y uno se pregunta, ¿cuándo esto sucedió? ¿Cuándo? Tal vez alguien puede pensar en esto un momento, pero ¿cuándo yo he adorado al sol y me he inclinado ante el sol? ¿Cuándo yo he hecho eso? Bueno, recordemos lo que estamos estudiando, el mensaje de los tres ángeles, que nos advierten y nos dicen que hay una entidad llamada Babilonia, que a través de todo lo que ellos hacen, han incorporado estas prácticas paganas y esto entró también a la iglesia de Dios, entró a la iglesia cristiana. ¿Cómo fue esto? Bueno, está registrado en la historia, por ejemplo, cómo esa práctica del sol, que ya vimos que la tuvieron las grandes civilizaciones Sí. en lo antiguo, que logró infiltrar ahí en el libro de Ezequiel, vemos hasta el pueblo de Dios. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, una de las cosas que podemos decir cómo la adoración al sol se ha infiltrado hoy en el cristianismo es al aceptar que el día de reposo de Dios sea en el día domingo y no en el día sábado. Wow. ¿Por qué? Porque el mismo día domingo trae la marca de la adoración al sol. De hecho, en inglés, cuando nosotros escuchamos cuál es la pronunciación de este día, Sunday, significa día del sol, literalmente. En inglés me está diciendo que el domingo es el día del sol, pero nuevamente la pregunta es cómo esto sucedió en la historia. Bueno, la historia nos dice que hubo un emperador romano, Constantino, que él tuvo una falsa conversión al cristianismo. Lo que él quería en realidad era unificar, unir al imperio, que ahora el cristianismo ya después de 3 siglos pues era bastante fuerte, pero también estaban los paganos y entonces estaban todas esas persecuciones contra los cristianos, toda esa inestabilidad, y entonces Constantino vio cómo unificar, y él vio que los paganos adoraban en el día del sol, y entre los cristianos habían algunos que por desmarcarse de los judíos, no querer que los asociaran con ellos, entonces también decían, no somos judíos, sí, el sábado es el día de reposo, pero también vamos a adorar en domingo. Y entonces de esa manera Constantino, muy astutamente, más una jugada política que otra cosa, por supuesto, él hizo un decreto. De hecho, aquí en nuestra lección aparece una declaración. Constantino aprobó una ley en el año 321 después de Cristo, o sea, de nuestra era cristiana. Imagínense cuánto tiempo había pasado. Y él decía en esa ley, en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. En este sentido es un precursor de una ley dominical que está ahora a través del Estado, usando el Estado para imponer una ley religiosa, y de esa manera entonces el domingo comenzó a observarse en la iglesia cristiana como día de reposo y a lo largo del tiempo fue siendo más común, más aceptado y más con esa ley que había dado Constantino, y el sábado fue quedando de lado, pero los observadores fieles de Dios, los adoradores fieles de Dios continuaron guardando el día sábado y después vendrían pues largas persecuciones. Pero ahora, pastor, porque finalmente, para terminar nuestra reflexión de hoy, muchos, como usted bien lo dijo, no creen que están adorando al sol cuando van a la iglesia en domingo, y se ha creado todo un aparato incluso teológico, filosófico teológico, para asegurar que el domingo es el día de adoración. ¿Qué nos dice eso sobre cuán alertas debemos estar sobre el engaño de Satanás que llega a nuestra vida y que puede incluso llegar a ser justificado? Tremendamente, lo hemos afirmado en días anteriores, cómo caen los hombres en el error, comenzando con falsas premisas y luego intentando que todo pruebe que es verdad. Y entonces algunos cristianos se sentían incómodos. Bueno, esto del domingo, de adorar el domingo, trae la marca sumeria, egipcia, caldea, trae todo esto. Busquemos en la Biblia
ahí algún amparo y entonces algunos se encontraron y dijeron, es que en domingo resucitó Jesús. Así que comenzaron a buscar eso como una excusa y de paso quiero decirles que en la Biblia ni siquiera aparece la palabra domingo, porque para los judíos los días no tenían nombre, sino que era primer día, segundo día. Por eso se habla de primer día de la semana. Si usted ve una Biblia y la lee hoy, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, y dice que Juan estaba en domingo en el Espíritu del Señor, es una Biblia totalmente cambiada. Se le ha impuesto al texto una palabra que no está en el original. Entonces algunos buscaron eso y dijeron, ya tenemos la justificación, el amparo, que Jesús resucitó en domingo, entonces ese día ya no nos sentimos mal porque ahí está en la Biblia. Pero Jesús nunca dijo que porque resucitó en domingo ya había cambiado el reposo de sábado al día domingo. Jamás está eso escrito en la Biblia. Además, sí hay en la Biblia un evento para conmemorar la resurrección de Cristo. Amén. Y eso es el bautismo. Y llama la atención que eso está escrito en el libro de Romanos capítulo 6, y el libro de Romanos era para Roma. Así que vemos cómo Dios se va adelantando nuevamente. Él conoce las tendencias del corazón humano y Él nos da su verdad. Tal vez en este momento yo quiero finalizar esta reflexión y alguien dice, bueno, no sabía que todo esto estaba pasando. Si alguien no conoce, hermano Gerson, por eso Dios está dando este mensaje. Amén. La oportunidad de que uno revise por qué hace lo que hace y que uno se pregunte si está firmemente amparado en la palabra de Dios o es una tradición humana. Y entonces ahí viene la oportunidad para poder hacer el cambio hacia las verdades de la palabra de Dios y seguir solamente un así ha dicho el Señor. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que hoy hagamos el compromiso de seguir lo que el Señor ha dicho expresamente en su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar estos mensajes. Sabemos que tú tienes muchas personas hermosas y maravillosas. Son tu pueblo, que van a escuchar tu voz y habrá un rebaño y un pastor. Permite, Señor, que tu palabra sea nuestra guía segura. En el nombre de Jesús. Amén.